Ok, con los muy buenos días para todas las personas que están tomando este seminario. Que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, permanezca con cada uno de ustedes. Muchas gracias, Pastor Santiago, por la oportunidad que me da de poder compartir un devocional y de paso poderme excusar delante de todos los que están presentes por asuntos de fuerza mayor y de otros no había podido estar casi con ustedes. Hoy quiero compartir un texto bíblico, solo un texto bíblico, muy conocido por todos ustedes, que está en el libro de Job, capítulo 13, versículo 15. Libro de Job, capítulo 13, versículo 15. Y dice la Escritura: he aquí, aunque él me matare, en él esperaré. No obstante defenderé delante de él mis caminos. Repito otra vez: he aquí, aunque él me matare, en él esperaré. No obstante, defenderé delante de él mis caminos. Y esta reflexión la he titulado Aprendiendo a esperar. Aprendiendo a esperar. Desde el año pasado, desde el año 2020 hasta ahora, hemos visto de que todos nos hemos visto inmersos en una crisis nacional, una crisis social, una crisis espiritual, una crisis ministerial, en una crisis emocional, donde la salud ha sido afectada en todas las familias, la vida social nos ha cambiado a todos y la economía nos ha golpeado. Es decir, que todos nos preparamos para vivir bien y para tener una vida estable en todas nuestras áreas. Pero desafortunadamente hay fuerzas espirituales de maldad que en cualquier momento pueden golpear, afectar todo lo que uno bien construye. Y tenemos en este caso el ejemplo de Job, que él se había preparado para tener una buena relación con Dios, para tener un buen vivir, para llevarse bien con el prójimo y para que cada área de su vida estuviera a la perfección. Pero cuando mejor estaba, fue atacado. Es decir, que nadie está exento de no ser atacado por el mejor sistema que podamos emplear. Pero sea que seamos atacados o no, tenemos que aprender a esperar. Hoy, usted y yo sabemos de que no es fácil esperar. El esperar produce desespero. Esperar produce desánimo. Esperar produce impaciencia. Esperar es duro. Esperar es desgastante. Esperar es una batalla constante. A veces, esperar es aguantar, es soportar hasta el fin. Y muchos de nosotros nos ha tocado que vivir en estos días, tener que esperar el desescalamiento de este conflicto, esperar que las vías se desbloqueen, esperar que una cama de una UCI esté desocupada no es fácil. Esperar un turno o la oportunidad para el suministro de combustible no es fácil. Esperar para realizar una transacción bancaria no es fácil. Esperar para poderse trasladar de un sitio a otro no es fácil. Esperar el turno para una vacuna desespera. Esperar una intervención divina o esperar la manifestación de los hijos de Dios. Nada de estas cosas es fácil. Me prendo de este texto porque tengo un listado de personajes que les tocó esperar, al igual que nosotros, y tenemos que aprender de esos personajes bíblicos que con su paciencia, usando uno del fruto del Espíritu Santo, aprendieron a esperar. Hoy, todos los que estamos reunidos esperamos algo. Algo estamos esperando, que algo cambie, que algo mejore.
Esperamos ver una mejor Colombia, un mejor departamento, una mejor ciudad de Cali. Queremos ver una mejor seguridad, un mejor buen trato, pero algo estamos esperando. Pues yo quiero decirles que hay personajes bíblicos de los cuales quiero hacer alguna mención de que esperaron. Primero, Abraham. Abraham le tocó que esperar por un hijo, esperar la promesa que Dios le había hecho con respecto a un hijo. ¿Cuánto tiempo le tocó esperar? El tiempo está en Dios. Dios nos da promesa y uno quisiera que las promesas de Dios se cumplieran al otro día o en 24 horas o en el menor tiempo posible. Pero no siempre es así con todos. A Abraham se le dio una promesa y le tocó esperar los años que usted conoce. Isaac soñaba con una esposa, tenía 40 años y soñaba con una esposa. Y máximo cuando perdió a su madre, quería que alguien hiciera las veces de mamá o que pudiera llenar ese vacío que había dejado la mamá. Le tocó que esperar por su esposa un buen tiempo, no sé cuántos meses, cuántos años, pero le tocó esperar. Y para esperar a veces Dios usa recursos. Y en el caso de Isaac, Dios usó a su padre Abraham, y Abraham usa a un mayordomo conocido Eliezer, con la alianza del Espíritu Santo para que el sueño de Isaac se cumpliera. Jacob tuvo que esperar mucho tiempo hasta poder obtener a su amada Raquel. En la vida todos tenemos sueños, todos soñamos con tener algo, con desear algo. Y sucede que Jacob se encontró con el amor de su vida, pero no fue fácil conquistarlo. Ese amor tuvo condiciones, tuvo requisitos, y él se sometió a las condiciones y a los requisitos, y aún al tiempo, porque a veces necesitamos que el tiempo se vuelva nuestro mejor aliado. Y le tocó trabajar por la mujer que amaba, 14 años de espera. José tuvo que esperar. José fue un soñador, tenía sueños. Desde muy joven pudo ver el sol inclinado hacia él, la luna, las estrellas, y el sol, la luna y las estrellas representaban sus padres, sus madres adoptivas y sus hermanos. Pero le tocó que esperar años. Posiblemente esos sueños ocurrieron antes de los 17 años, pero le tocó esperar 13 años para ver el cumplimiento de esos sueños. David, antes de David, hablemos del pueblo de Israel. El pueblo de Israel tuvo que esperar mucho tiempo hasta tomar posesión de la tierra prometida. Fueron 430 años. Posiblemente hubieran podido ser menos, pero la conducta, el comportamiento de ellos hizo que el tiempo se alargara y solo 430 años después pudieron entrar a la tierra prometida. David tuvo que esperar tiempo después de haber sido ungido como rey. Dios lo ungió como rey a través de Samuel, pero no inmediatamente pudo desarrollar su trabajo. En su tiempo, habían tiempos difíciles, había una crisis nacional encabezada por Saúl, tenía problemas en la familia, tenía problemas personales, y creo que después de 7 años de haber sido ungido, pudo sentarse en el palacio de Jerusalén para gobernar. Job tuvo que esperar en Dios durante toda su prueba para poder escuchar y conocer a Dios. La Biblia dice que no había razón para que Job fuera atacado por el diablo. Un hombre recto, perfecto, apartado del mal. Qué bueno a uno hallar familias ministeriales, familias seculares, en todas las áreas, personas perfectas, rectas, apartadas del mal, como Job y su familia. Pero dice la Biblia que la prueba llegó, es decir, que aunque nos preparemos para evitar crisis y pruebas, posiblemente llegarán. Y por eso hay que aprender a superar las crisis y a esperar en Dios. Y dice que durante toda la prueba, Job tenía un conocimiento de Dios, de oídas, pero no había tenido un cara a cara con Dios. Y dice la Biblia que cuando pasó la prueba, fue cuando pudo oír la voz de Dios, pudo escuchar a Dios y quizás, aunque no lo vio visiblemente, pero escuchó su voz, y al escuchar su voz
podríamos decir que tuvo un cara a cara con Dios. Daniel tuvo que esperar bastante tiempo hasta ver cuándo sería la hora de salir del cautiverio. Y pasaba días orando, ayunando, oraba 3 veces al día, pero aunque la respuesta estaba dada en el cielo, la Biblia dice, oh, sobrecalma. ¿Me escuchan bien? ¿Me ven bien allí? Tuve un problema acá con el dispositivo porque el internet en la casa se me ha caído. No sé si me escucha allí. Voy a seguir así, pero no tengo internet. Sí, se escucha bien. Bien, pastor. Está bien. Está bien. Entonces, les estaba contando que a Daniel le tocó que esperar y ya su oración se está entrecortando. Escuchada, pero en el impulso. Sí, que tengo más aquí. Espérese a ver si me recalentó el equipo y en la casa a ver si busco otro medio. Oh, santo Dios. ¿Allí me escuchan? Sí. ¿Me escuchan allí? Pues, listo. Ya voy a terminar. Voy a tratar de terminar porque, bueno, Daniel le tocó esperar, Jeremías le tocó esperar gran parte de su ministerio hasta poder ver cumplida la profecía que el Señor le había dado de la cautividad de Israel. El pueblo de Israel duró mucho tiempo esperando la venida del Mesías, más de 2000 años esperando la venida del Mesías y se cumplió. Aprender a esperar no es fácil. Marta y María tuvieron que esperar a Jesús para que resucitara a Lázaro, su hermano. Les tocó esperar y esperar por voluntad de Dios. Y usted ve que el esperar de Marta y María les produjo desespero y les produjo incredulidad. Cualquiera sea el tiempo que estemos viviendo, tenemos que aprender a esperar. Los discípulos tuvieron que esperar en Jerusalén hasta el cumplimiento del Espíritu Santo. La Biblia dice que aproximadamente 500 personas estaban en el aposento alto, pero 380 desertaron. Solo 120 pudieron esperar, y eso que no eran tantos días, eran simplemente 10 días, y antes de los 10 días perdieron ser investidos por el Espíritu Santo, 380. Jesús de Nazaret, nuestro máximo referente, nuestro Redentor, le tocó esperar 30 años para desarrollar su ministerio. Pacientemente esperó en el tiempo de Dios, porque todo tiene un tiempo, hay un cumplimiento para todo, y en el tiempo de Dios vamos a tener las cosas. ¿Quién no quisiera? Jesús hubiera querido que a los 18 años haber empezado su ministerio, pero no, le tocó esperar hasta los 30 años. Y lo otro, a los 30 años, Dios le dio la oportunidad que por tres años tuviera un desarrollo ministerial. Nuestra vida ministerial y nuestra vida familiar, sea lo que sea, siempre tiene un principio y un final, y para eso debemos ser también entendidos en todos los tiempos. La espera tiene la capacidad de sacar lo que hay en nuestro interior. Debemos esperar en Dios hasta que Él responda, y si no responde, debemos esperar más allá. Muchas gracias, Dios le bendiga. Me dieron 15 minutos y ahora, si no hay preguntas o aportes, entonces yo quiero orar por todos los que están esperando algo, un mejor vivir, un mejor país, un mejor hogar, una mejor familia, un mejor desarrollo espiritual, aquellos que están esperando la restauración de la salud, aquellos que estamos esperando la conversión de nuestra familia, aquellos que están esperando la manifestación de los hijos de Dios, aquellos que están esperando cumplimiento de promesas. Quiero orar, pero me gustaría saber si hay alguna pregunta, si hay algún aporte, o si no, estaré orando y así termino. Gracias. Dios lo bendiga, Pastor Mauricio. ¿Listo? El silencio es una forma de responder. Siempre el silencio dice que todo está bien, de modo que déjeme orar por todos ustedes allí donde están. Coloca toda tu confianza en Dios. Coloca en Dios porque Dios te da victoria. Dios te da la victoria. Y hay claves para uno obtener la victoria. Y la primera clave para uno obtener la victoria es confiar en Dios. Confía en Dios. Deleítate en Dios y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Encomendemos a Dios el presente, porque ya el pasado
está pisado, el pasado quedó atrás y Dios ha prometido restaurar todo aquello que ha pasado. Habrá restauración. Vamos a encomendar toda situación en las manos de Dios, lo que está pasando, y a descansar en Dios. Mira, no importa que perdamos la vida, como dijo Job, aunque Él me matare, en Él esperaré. Aún hay que seguir esperando en Dios, aún después de la muerte, porque aún después de la muerte hay esperanza, hay vida. Y yo quiero decirte que cuando viene la muerte es el inicio a la segunda etapa de una mejor vida, y de que vamos a disfrutar de la felicidad, no hay duda, lo lograremos, lo vamos a experimentar, estaremos en el paraíso tarde o temprano, mientras el paraíso llega, pero mientras llega debemos tratar de vivir haciendo lo que es agradable y perfecto para Dios. Padre, en el todopoderoso nombre de Jesús, todos que estamos en la sala de espera, todos los presentes nos hallamos en una sala de espera esperando algo, esperando resolver conflictos, esperando resolver problemas. Todos estamos esperando ver mejores resultados, un mejor desarrollo en alguna área de nuestra vida. Te ruego, Padre, en el nombre de Cristo, que si es el tiempo para todos, otórganos el deseo. Y si no es el tiempo para todos, pero es el tiempo para otros, bienvenido, Señor. Y los demás seguiremos siempre esperando, Señor. Ayúdanos a esperar, ayúdanos a ser pacientes. Te lo pedimos, Dios, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Muchas gracias, Pastor Santiago Rodríguez. Bendiciones para todos ustedes. Muchas gracias a todo el concilio y este equipo de trabajo que ha sido maravilloso. Para mí es un honor. Siempre considero que, aunque no merezco estos espacios, los atiendo como Dios me lo permita. Y agradezco mucho por esta oportunidad. Bueno, estamos prácticamente yendo a cerrar este primer espacio, y la reflexión que quiero dejar, con mucho respeto siempre lo hago, es con el interés de que tengamos una comprensión espiritual de lo que estamos haciendo, un entendimiento espiritual de lo que estamos haciendo. Y el tema que hoy quiero tocar lo he llamado el fruto del carácter espiritual, el fruto del carácter espiritual. Y vamos a mirar en Gálatas 5, 16, 26. Déjeme por favor hacerle lectura de lo que quiero tratar de extractar y poder afirmar un poco esto de la rueda de la vida en nuestra vida. Dice el versículo 16, digo pues, andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el del espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Pero si sois guiados por el espíritu, no estás bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, laxivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y sus deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. No nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros y envidiándonos unos a otros. Amén. Quise hacer esta lectura para tener una comprensión de lo que quiero expresar. Vamos a ir prácticamente ya en un mes de una rueda a la otra. O sea, pasamos de la parte espiritual, de los hábitos espirituales, a los hábitos de la salud. Y no podemos decir, bueno, en un mes entonces empiezo a trabajar la salud y dejo quieto la parte espiritual, porque no es así. No es así. Por ejemplo, uno no empieza en la vida y estudia y empieza a trabajar. Y ya que está desarrollando una labor porque estudió y todo, entonces cuando llega el momento de casarse, entonces dice, bueno, como ya me casé y ahora soy esposo, ya no puedo volver a trabajar. Tengo que dedicarme a mi esposa. No es verdad.
Ahora tengo es un nuevo rol y ahora lo que tengo que es seguir trabajando, pero tengo una nueva responsabilidad. No es cierto que, por ejemplo, estamos con la esposa viviendo una vida matrimonial y de repente nacieron los hijos y ya no podemos decirle a la esposa, bueno, amor, ahora soy papá, tengo que cuidar a mis hijos, así que usted y yo hasta aquí llegamos. No, ahora es un nuevo rol, por lo tanto tengo otra responsabilidad que asumir y sin descuidar la primera, que es mi trabajo, descuidar la segunda, que es mi familia, y descuidar la tercera, que son mis hijos, debo continuar. O sea, en la vida, en la medida que voy creciendo, voy madurando para adquirir mayores responsabilidades. Y esas son las tareas que nos corresponden. Entonces, es lo mismo que veo aquí. Vamos a entrar ahora en junio y en junio, ¿qué hacemos? Entramos a una rueda, a una nueva rueda, a una nueva experiencia y ahora es atender la salud física. Por lo tanto, la primera parte de la atención y de esa salud es la parte espiritual, la salud espiritual. No abandono los hábitos espirituales, sino que ahora están sentados, están firmes y entro a una segunda etapa. Podría preguntar en este momento, ¿cómo nos ha ido en este proceso? Y fácilmente unos pueden decir, no, avancé. Otros pueden decir, no, retrocedí. Otros pueden decir, estoy ahí. Y lo más importante que podemos entender es que esto es algo que hay que irlo dinamizando. Habrán días que nos van bien, habrán días que no nos va bien, pero hay que continuar, no hay que retroceder. Y si retrocedemos, hay que volver a empezar. Y siempre he oído, o en todos los casos, la preocupación de ¿y cómo hacerlo? El cómo es una gran preocupación de todos y eso no está mal, eso no está mal. Pero el cómo, definitivamente con el tiempo me he dado cuenta que no es realmente lo más importante. Porque hay personas que tienen el cómo demasiado claro, sin embargo, no avanzan. El cómo, aunque ha sido la pregunta, si vemos el material que ya nos han dado, vemos el cómo en la tarea, en la meta, en el objetivo, en la calificación, o sea, en la medida en que vamos dinamizando lo que nos han escrito y nos han puesto, el cómo se va aclarando, porque el cómo en cierta manera tiene que ver no solo con observar lo que está escrito, sino con lo que voy haciendo día tras día. De hecho, el cómo me va ayudando mucho en la medida en que hago una calificación personal de mis avances o de mis obstáculos. Más bien hay una buena pregunta, es ¿qué tanto comprendo de la necesidad que tengo de este ejercicio espiritual? Veía en estos días un programa que me llamó mucho la atención, y era de una mujer con un sobrepeso impactante, de tal manera que llegó un día en que ya no se podía parar. Prácticamente en una conversación con el médico, porque la mujer se dedicó a coma, y a veces le preguntaban, pero tú no sabes lo que tiene que hacer. Dijo, sí, yo sé lo que tengo que hacer. El asunto es que no puedo hacerlo. O sea, sí sabía cómo tenía que comer. De hecho, le habían dado ya de antemano una cantidad de cosas claras, pero no las hacía. Así que se subía de peso. ¿Cuándo fue que ella comprendió que lo más importante no es saber hacer cómo, sino decidir hacerlo? Cuando definitivamente su vida entró en riesgo. Lo mismo es lo que veo aquí. La pregunta es, ¿qué tanto comprendo la necesidad de este ejercicio espiritual? Porque solo así el cómo ya no es tan importante como el quiero y el voy a hacerlo. ¿Sabe? Me quedé pensando en estos días mientras miraba esto y me puse a pensar un poquitico, por ejemplo, en el endemoniado gadareno. Cuando el Señor lo hizo libre, prácticamente se quería ir con el Señor y el Señor no lo dejó. Le dijo, no, Señor, usted se tiene que quedar a extender el reino. Y prácticamente el cómo no fue tan profundo. Ve y dile lo que hizo el Señor contigo. No hay una cartilla de paso 1, paso 2, paso 3, no la hay. Hay solamente una encomienda, una comisión. Ve y cuenta. Y prácticamente veo que el discípulo de menos capacitación es este.
Pero cuando uno observa en Marcos la labor que este hombre hizo con su testimonio, uno dice, óigame, impresionante, el que menos discipulado recibió fue el que más resultados dio. El que más resultados dio. Que cuando el Señor regresa, encuentra una multitud a la que tiene que multiplicar. La multiplicación de los 5,000 es en Israel, pero la multiplicación de los 4,000 es en Decápolis, es allá, en esta región donde estaba este hombre. Entonces me llama mucho la atención eso, muchísimo la atención, y eso es una labor impactante. Lo que yo veo es que en el primer amor no sabíamos cómo hacer el reino. Todos nosotros lo sabemos. En el primer amor no sabíamos hacer nada. Así que el cómo no era tan claro, pero la manifestación de las cosas que se hicieron, lo hicimos. ¿Cómo? No sabemos, pero lo hicimos. No sabíamos orar, pero orábamos. No sabíamos ayunar, no sabíamos muchas cosas, pero las hacíamos. Parece ser que después de que aprendimos a hacer el reino, ahora nos cuesta hacerlo. Hoy sabemos orar, pero nos cuesta orar. Hoy sabemos ganar un alma, pero ya no lo hacemos como antes. Ya no lo hacemos igual. Entonces uno se pregunta, entonces, si es necesario tener en claro el cómo, sí, hay que tener en claridad cómo podemos hacerlo. Pero pienso es que cuando estamos determinados a hacerlo, es lo que realmente nos debe importar, porque lo terminamos haciendo. Y entonces ya el cómo, no importa que no tenga mucha explicación, el solo deseo de que lo voy a hacer, lo quiero hacer, en el camino se nos va aclarando. Una pregunta que podría salir de este proceso de la rueda de la vida es, ¿sí funcionará? ¿Sí podrá funcionar? Y lo primero que tendríamos que verificar es, ¿qué nos está diciendo la rueda de la vida? ¿Qué nos está diciendo el proyecto de la rueda de los nuevos hábitos de vida o de los hábitos de vida? Nos está diciendo que los 8 hábitos espirituales de la rueda del ministro son salud en su vida espiritual. Los 8 hábitos espirituales de la rueda del ministro son salud en su vida espiritual. Que 4 son de desarrollo interior. 4 son de desarrollo interior. La oración, las escrituras, el ayuno y el retiro. Esas 4 acciones producen un desarrollo en nuestro ser interior, Pero los otros 4 hábitos se reflejarán en el comportamiento y en el carácter. ¿Cuáles son? El carácter, el gozo del espíritu, los dones y la regla de oro. Eso significa que en la medida en que mi ser interior es renovado, mi carácter es revolucionado. Y desde luego, ya no soy una persona maligna, sino una persona benigna. Quiero hacer lo bueno y hago lo bueno porque Dios está conmigo. Y esto, en palabras del apóstol Pablo, se llama vida dinámica y práctica en el espíritu. La tarea entonces, a través de los hábitos, es convertirnos en personas del espíritu, en personas espirituales, de una manera dinámica y práctica. Creo que para Pablo escribir la carta a los Gálatas y con la autoridad espiritual con que lo hace, debe ser a la dinámica de vida en el espíritu que está viviendo el apóstol. El apóstol está viviendo en una vida dinámica en el espíritu a pesar de todo lo que está experimentando. De ahí por eso la importancia de sus palabras en este texto de los Gálatas. Y no solo es lo que le dice a los Gálatas, lo que tienen que hacer, sino que también quiere mostrarnos cómo alcanzar un carácter espiritual a través de la vida en el espíritu y disfrutar de sus beneficios prácticos y efectivos. No hay nada más poderoso en el reino que un ministro con carácter espiritual. Con carácter espiritual. Ahora, ¿qué es lo que
tenemos que comprender en medio de este pasaje que leímos y los hábitos que estamos teniendo o la rueda espiritual del ministro. Al menos déjeme decir algunas cosas que nos van a ayudar muchísimo. La primera, versículo 16 y versículo 17. Es necesario reconocer la lucha interior. Todo el que quiere crecer espiritualmente necesita reconocer que tiene una lucha espiritual, una lucha interna. Si hay algo que requiere carácter, es reconocer una debilidad. Eso requiere carácter. Que una persona sea capaz de decir, no, yo soy débil en esto. Yo soy débil en esto. Mis amados, la lucha entre lo que es bueno y lo que es malo, la carne y el espíritu, hay que reconocer que no son compatibles. No son compatibles. La carne y el espíritu no son compatibles. Y aunque andar en el espíritu es el mejor camino, satisfacer la carne es un deseo en la naturaleza del hombre carnal. O sea, tenemos de vista el llamado que tenemos a ser espirituales, el llamado que tenemos y sabemos que es el mejor camino. O sea, todos aquí sabemos que vivir para el espíritu es el mejor camino. Pero tenemos una lucha. La carne nos demanda. La carne nos demanda. Y no vayamos a decir que no. En algunas cosas queremos participar con la carne. Queremos. Entonces hay una lucha que está ahí. Sabemos que esto es mejor, pero esto me impulsa, esto me atrapa. Por eso hay una oposición constante en el hombre. Y a menos que sea en la práctica el hombre vivir para lo espiritual, terminará viviendo en la carne. En otras palabras, si hay una oposición constante del hombre, ¿qué es lo que va a hacer que no siga cayendo en la carne o viviendo carnalmente? Empezar, vivir y sostener una práctica espiritual. ¿Me explico? Trabajar en hábitos espirituales es una lucha entre lo que deseamos hacer para mejorar y poder avanzar y lo que nos insta a estancarnos o volver atrás. Como hombres de Dios, mientras estamos en este cuerpo, siempre hay una lucha. Aquí todos nosotros los ministros ya sabemos que lo mejor es lo espiritual, pero seguimos luchando con algunas áreas de la carne, algunas áreas de nuestra vida natural, seguimos luchando. Y aunque hay un gran deseo de avanzar, de mejorar, de conquistar, seguimos siendo atrapados por algo que está en nuestra carne todavía. Es una lucha entre la disposición y la pereza, entre lo que deseo con mi mente y lucho con mi frágil voluntad. Esa es la verdad, esa es la verdad. Y si nosotros no reconocemos esa lucha, escribiremos buenos planes de cambio, escribiremos buenos planes de hábitos de cambio, pero no lo lograremos. Los escribiremos, pero no los conquistaremos. Así que el mayor trabajo en la rueda de la vida, en mi ser interior, es fortalecer la voluntad. Quiero concluir ese primer punto. El mayor trabajo en mi ser interior es fortalecer mi voluntad. Porque a la final, los hábitos no se desarrollan con el pensamiento, se impulsan. Pero lo que los va a desarrollar es la voluntad. Número 2. ¿Qué es lo segundo que debemos comprender acá? Entender el final de las obras de la carne. Versículo 19 al 21. La falta de carácter espiritual conduce al hombre por un camino de malos deseos, de malas decisiones y de malas acciones. O sea, nunca podemos pensar lo contrario. Ningún ministro o ningún líder, ningún obrero, ningún creyente puede decir, hoy me fue bien en este adulterio que cometí. Me fue bien en este adulterio. Oiga, me fue pero espectacular. Eso no es cierto.
Dije esta mentira y qué cosa tan maravillosa. Eso no es verdad. La verdad es que cuando no hay carácter espiritual, el hombre termina por ese camino. Y los deseos, las decisiones y las acciones lo convierten en un ser carnal que solo vive para satisfacer su naturaleza débil. Y lo único que va a lograr es perder el camino de Dios, porque Pablo es muy claro. Los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. O sea, ahí no hay nada que ganar. Todo es perder. Pueda que temporalmente una aventura con la carne satisfaga, no mi espíritu, sino mi carne. Pero llegará un momento en que aquella satisfacción me convertirá en el peor tormento de mi vida. Así que el camino de la libertad no es la carne. El camino de la libertad es la vida en el espíritu, donde no le doy gusto a los deseos de mi carne, sino que alimento mi espíritu con los recursos que me ha dado Dios. ¿Y cuáles son los recursos que me ha dado Dios? La oración, la palabra, el ayuno, el retiro, todas aquellas cosas que me conducen por un camino diferente. Y aunque no tenga el hábito de usarlos, el asunto es que si empiezo a buscar en ellos un cambio de vida, ahora entiendo lo que es la vida en el espíritu. Y no solo entiendo lo que es la vida en el espíritu, sino el beneficio. Antes, oiga bien, antes que fracasemos y tengamos que enfrentar las consecuencias del pecado, vivamos en el espíritu. Todo lo que le ofrezcamos a la carne es temporal, pero la vida en el espíritu es continua. Mis amados, antes que tener que sufrir una crisis, una consecuencia por una caída, cualquiera que sea, basado en este listado que nos da Pablo, lo mejor es empecemos a practicar una vida en el espíritu, usando los recursos de Dios, porque ellos son los que nos encaminan realmente hacia la presencia de Dios. Es importante entonces, no. ¿Por qué estos hábitos espirituales? Porque no pretendo ir en la carne hasta caer. Yo no quiero llegar allá. Yo no quiero volver atrás. Yo quiero caminar hacia adelante con el Señor. Y la única manera es que ore, estudie la palabra, ayune, vigile, haga retiros. O sea, me esfuerzo a entender esto. El ministerio de un hombre de Dios es Dios, no la carne. Número 3. ¿Qué debemos entender aquí? Aceptar que el fruto del Espíritu es carácter. El fruto del Espíritu es carácter. Versículo 22 al 25. La ventaja de vivir para el Espíritu es el fruto que se obtiene en el carácter. Esa es la ventaja. ¿Y qué es lo que yo obtengo por el Espíritu del Señor en la práctica de mis hábitos en mi carácter? Madurez. Madurez. Lo que más se necesita para enfrentar la carnalidad es madurez. Madurez en mi manera de pensar, en mi manera de sentir y en mi manera de actuar. Madurez. Ahora, escúcheme en esto. Por eso Pablo empieza por mostrar el fruto que lleva al hombre a triunfar sobre la carne. ¿Cuál es el fruto que nos lleva a triunfar sobre la carne? El amor. El amor. Y cómo este fruto lleva a otros resultados espirituales. Por eso dice que amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Cuando hacemos una reunión de este fruto, encontramos lo que se llama desarrollo de carácter espiritual. ¿Y qué es lo que me permite a mí este resultado espiritual? Que le permiten al hombre carnal ser libre y lograr el carácter suficiente para seguir adelante triunfando sobre toda tentación del mal. Eso es un hombre espiritual o un hombre del espíritu. No es una persona perfecta, tan solo es una persona con dominio propio, una persona con la madurez suficiente para reconocer su debilidad, hacer uso de los recursos de Dios para poder siempre mantenerse en pie. Carácter es lo que buscamos
y al mismo tiempo necesitamos para lograr una vida de buenos hábitos espirituales. Creo que este proceso pretende ayudarnos a crecer en nuestro carácter para vivir en una vida de hábitos saludables. Otra vez lo digo, si no hay carácter, no lo entendemos y no lo practicamos. Pero si detenemos en la necesidad y lo entendemos y empezamos a vivir, vamos a disfrutar de un mejor carácter, vamos a disfrutar de una madurez, de una comprensión y de una solicitud y de una disposición que vamos a mirar lo saludable que es esto. Nos volvemos más prudentes, más sabios, más sensatos. En serio. Tenemos mayor discernimiento porque empezamos a comprender lo saludable y desde luego alcanzar dominio propio sobre la carne y sobre sus tentaciones. En otras palabras, el hombre del espíritu no es solo el que ora, no es solo el que ayuna, no es solo el que estudia la palabra, es el que logra madurez en el carácter para vivir, oiga bien, no satisfaciendo la carne, para vivir, sino dominándola. Dominándola. Número cuatro. Hablando de esto, ¿qué es lo que entonces tenemos que hacer? Si este es el gran beneficio, que es el carácter espiritual, entonces, si lo que yo ando buscando es dominar la carne para no fallarle a mi Señor, necesito carácter. Y los recursos que me da Dios están a la mano, que son la oración, los hábitos espirituales. Entonces tengo que ser inteligente. Voy a practicar los hábitos espirituales porque es lo que me garantiza la dinámica de la libertad espiritual que necesito para conquistar la carne. Entonces, ¿qué hago? Número 4, dinamizar las disciplinas espirituales. ¿Qué significa eso? Poner en práctica los hábitos espirituales. Y poner en práctica los hábitos espirituales es cerrar las puertas a las obras de la carne. Cuando usted practica lo espiritual, suspende lo carnal. O sea, en otras palabras, no pueden estar los dos a la par. O está uno o está el otro. Si usted vive en la carne, lo espiritual no está fluyendo. Pero si usted fluye en esta dinámica de los hábitos espirituales, somete la carne. Somete la carne. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que comprender? Que al poner en práctica mis hábitos espirituales, estoy empezando a cerrar la puerta a las obras de la carne, porque todos sabemos algo. O nos dedicamos a lo espiritual o tendremos mucho tiempo y mente para volver a lo carnal. Ese es el punto. O nos dedicamos a lo espiritual, nos consagramos a lo espiritual, o tendremos mucha mente y tiempo para volver a la carne. Así que la orientación es esta. Esta es la orientación. 4 puntos. La primera, revise el cuadro de los 8 hábitos. Revíselo otra vez. No se canse de revisarlo. Mire, yo llevo muchísimos años, ya casi 15 años, y todo el tiempo estoy revisando mis hábitos. Todo el tiempo, eso no para. Al principio, qué lucha, pero se volvió el hábito, así que lo reviso, porque ahora entiendo que eso es mi responsabilidad, no de nadie más. Ya no tengo los mentores que tenía, ya me enseñaron, ya me formaron, así que ya no más. Ahora me corresponde a mí, ya son 15 años, ¿y qué hago? Reviso otra vez, y reviso otra vez. Revisa el cuadro de los 8 hábitos. Número 2, cumpla las tareas. Cumpla las tareas, porque la misma es que lea, esto hay que hacerlo, pero no lo hago, cúmplalas. Número 3, observe los objetivos a ver si los está cumpliendo. Si no los está cumpliendo, revise otra vez la tarea y ajústela. Entonces, lo primero es eso, revise el cuadro. Número 2, califíquese a diario. No necesita tener a alguien encima, usted sabe que lo necesita, usted tiene una debilidad, ya lo reconoció, ahora entonces siente y califique a diario y verifique sus avances o sus obstáculos y ajuste las tareas. No podemos crear codependencia, no, nos ayudan, tenemos por un tiempo gente que va adelante y nos ayuda, pero cuando ya pasó el tiempo, ya nos hacemos responsables, califíquese a diario.
o semanalmente, como usted lo planee, pero no falte a esa calificación personal. Mire si está avanzando y si no está avanzando, observe qué obstáculo tiene, pare y empiece a trabajar ese obstáculo para que siga avanzando. Número 3, trabaje fortaleciendo los hábitos más débiles. Trabájelo, no se canse. Ya no es hora, ni siquiera nosotros ya no podemos decir eso. Ay, yo no, mejor no continúo. No, esa actitud ya es una actitud de novato o es una actitud de inmadurez, pero ya en este grado ya no debemos estar ahí. Ya no somos novatos, ya no somos nuevos, ya llevamos tiempo, ya hemos madurado. Entonces no sigamos, ay, ya no lo vuelvo a hacer. No, eso ya no lo hace una persona que tiene este compromiso y este nivel espiritual. No, sino que inmediatamente digo, bueno, voy a revisar cómo me fue este mes. Uy, me fue mal en esto, lo voy a fortalecer. Vamos a fortalecerlo. Y no deje de practicar los que están fuertes. En otras palabras, mantenga revisando su rueda, mantenga mirando sus avances, sus obstáculos y mantenga esa dinámica. Mantenga esa dinámica. Y número 4, entienda esto. La vida en el espíritu no es andar como un sonámbulo por la calle. La vida en el espíritu es lo más natural que hay. Lo más natural. Es como otra persona con una diferencia. Está consagrada para Dios. Y como está consagrada para Dios, entonces, ¿qué hace? Pone su mente, pone su corazón y pone su voluntad al servicio del espíritu y no del mundo, no de la carne. Porque en ambos caminos funciona igual. Si estás en la carne o estás en el espíritu, funciona mal. Todo empieza por la mente, baja al corazón y lo mueve la voluntad. La única diferencia entre los dos, entre la carne y el espíritu, es que el hombre con hábitos espirituales consagra su mente, consagra su corazón y consagra su voluntad. ¿A quién? A Dios, al espíritu. Entonces mi mente tiene que estar pensando en los hábitos del espíritu. Eso es lo que tiene que estar pensando en los hábitos. Se tiene que estar pensando constantemente en la rueda, en lo que está viviendo. Por eso el pastor Santiago lo dijo, no es una tarea, una carga más, no es una carga laboral más, no, es un estilo de vida. Para mí la rueda de la vida ya es un hábito, es un estilo, eso ya hace parte de mi vida. Así que yo no tengo problema. Me decía mi esposa en estos días, óigame, usted sí definitivamente ahora le gana al reloj. Claro, ¿cómo no le voy a ganar al reloj si es que se volvió un hábito? Se volvió un hábito. Cuando el reloj yo ya estoy levantado hace mucho rato. ¿Por qué? Porque cuando ya estableces un hábito en tu mente, eso se vuelve un deseo. Yo ya no tengo problemas con levantarme, yo no tengo problemas con algunos hábitos que tengo problemas con otros que estoy trabajando, pero estos, al menos estos ya son algo que ya se vuelven, es como una necesidad, porque ya es un hábito y eso me alegra muchísimo porque llega el momento que uno deja de luchar con algunas y entonces se concentra en otras. Entonces, fortalezca, entienda que tiene que fortalecer ese pensamiento, es decir, aquí tiene que estar eso. Si usted de los que, ay, Dios mío, se me olvidó. Si se le olvidó es porque todavía no es hábito. Todavía no es hábito. Eso tiene que trabajarse hasta que se vuelva natural en usted, hasta que se vuelva una necesidad, hasta que lo haga sin que siquiera ya lo esté como pensando o escribiendo. Número 2, entienda que se tiene que volver un sentimiento, un deseo. Si no hay ganas, es que todavía no se está haciendo bien. Pero número 3, tiene que ser cumplido por la voluntad, porque la voluntad es lo que hace que definitivamente el hábito se establezca. En otras palabras, entre pensar, sentir y actuar debe haber un principio. ¿Cuál es el principio? La integridad. Así que el éxito de la rueda de la vida, va a depender de la integridad del ministro entre lo que piensa, lo que siente y lo que hace. Eso es lo que hace funcionar un hábito, no más. Quiero concluir diciendo, para tener éxito en el desarrollo de los hábitos propuestos en la rueda de la vida, debe existir lo que Pablo nos quiere decir aquí en este pasaje: la preeminencia del amor sobre la carne. La preeminencia del amor sobre la carne. ¿Qué significa eso? Si mi amor por lo espiritual no es profundo, jamás abandonaré la vida en la carne. Si mi amor por lo espiritual no es un compromiso profundo, jamás abandonaré la vida en la carne.
Y si mis hábitos, por ser un hombre del espíritu, no es mayor que mi deseo por una superficial y carnal vida, jamás seré libre espiritualmente. Lo voy a repetir. Lo voy a repetir. Si mi amor por lo espiritual no es profundo, jamás abandonaré la vida en la carne. Y si mis hábitos por ser una superficial y carnal vida, jamás seré libre espiritualmente. ¿Eso qué indica? Que lo que más amo en la vida es lo que realmente me domina. Lo que más amo en la vida es lo que realmente me domina. Y lo que más me domina es a lo que yo me dedico. Mis amados, con todo mi corazón, si mi amor por Dios no está por encima de los deseos de mi carne, nunca Dios será mi prioridad, sino mi carne. Y ahí es donde tenemos que entender por qué de los hábitos espirituales. Ellos son los que nos llevan en el Espíritu Santo a conquistar el amor por encima de la carne. Oremos. Padre, muchas gracias por darnos este honor. A la vez una oportunidad, porque a la final el que más disfrutó de estos 6 meses soy yo, porque uno aprende más cuando está enseñando a otros. Quiero decir, Señor, que puedo decirte con tranquilidad que gané más que todos, en el sentido que afiancé lo que todavía no había afianzado en esta rueda. Ahora te pido que me permitas seguir orando para que todo nuestro concilio tenga ministros con carácter espiritual, hombres del espíritu que oran, que ayunan, que vigilan, que hacen retiros, pero más que eso, ministros con un carácter que se puede ver con facilidad la madurez, el compromiso y la efectividad en todo lo que hacemos, en los frutos, en los dones, en el carácter y en el trato con los demás. Y sobre todo en el avance del reino sobrenaturalmente hablando. El concilio de las asambleas de Dios ha sido llamada a un nuevo nivel espiritual a través de los hábitos de la rueda de la vida. Y estoy seguro que lo lograremos en el nombre de Jesús. Ayúdanos, por favor, entonces a pasar ahora en junio de esta rueda que se queda con nosotros a la nueva para seguir avanzando, porque eso es carácter y eso es madurez espiritual. En el nombre de Jesús, amén y amén.